Buenas tardes, vamos a empezar a resolver este ejercicio número 13. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en cómo están asociadas las resistencias, intentar entenderlo. Tenemos una pila, tenemos una resistencia de 40 ohmios, la R1, y luego llegamos a un nudo que es el nudo A, vamos a llamar, ¿vale? Desde ese nudo salen dos caminos. Un camino que va a ir por la R2 y otro camino que llega al mismo punto, al punto B, pero por otro camino alternativo, que va a pasar por la R3 de 30 ohmios, la R4 de 30 o la de R4 de 30 ohmios, que entre ya está en paralelo, por una de las dos y luego pasará por la R5, ¿vale? Es decir, que bien sea por este camino o por este camino, se llega del A al B. Es decir, que estas dos líneas, la de la R2 y la de las otras de la derecha, están entre ellos en paralelo. Es lo que necesitamos saber para resolver este ejercicio, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser empezar, como todos los problemas, a resolver, a simplificar, a calcular la resistencia equivalente. Vamos a empezar por simplificar la resistencia 3,4. Vale, vamos a calcular el equivalente 3,4. Como decíamos que se calculan las resistencias en paralelo, pues podemos decir así. Resistencia 3,4 va a ser a 1 partido la resistencia 3 más 1 partido de la resistencia 4. Es decir, 1 partido 30 más 1 partido 30. Calculamos esto, nos va a dar que la resistencia 3,4 es justo la mitad, ¿vale? De 15 ohmios. Entonces, tenemos aquí una resistencia que sería la resistencia 3,4 de 15 ohmios. ¿Sí? Y esto va a estar en serie con la resistencia 5. Entonces, vamos a calcular la resistencia 3,4,5, que sería una resistencia que va a ser de 15 ohmios. Las resistencias en serie se suman. Va a estar en serie con la de 40 ohmios, que es la R5. Entonces va a ser en total, pues, 55 ohmios. Vale. Entonces, tenemos aquí una resistencia que sería algo así. Tenemos el circuito ahora mismo así. 9 voltios, 40 aquí, 40 ohmios, que será la R1. Tenemos el nudo A, una resistencia de 40 ohmios. Así es que más rápido para que nos entendamos. Tendríamos esto. Esta es la R2, ¿vale? Y esta es la R345, es decir, la resistencia equivalente a la 345. ¿Veis, no? Es evidente que esto, pues, son resistencias en paralelo. Entonces, vamos a resolver esta parte y después calcularemos, nos saldrá el resultado, será una resistencia que estará en serie con la otra. Así que vamos a pasar a esto. Resistencia equivalente. 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a poner 1 partido resistencia 2, 3, 4, 5. Va a ser igual a 1 partido R2 más 1 partido R3, 4, 5. Es decir, 1 partido 40 más 1 partido 55 ohmios. Calculamos esto y nos queda que R2, 3, 4, 5 es, voy a calcularlo, 1 entre 40 más 1 entre 55, me queda 0,043. Hago la inversa porque me estaría diciendo que 1 partido R2,345 es igual a 0,043, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es R2,345? Pues la inversa, 1 entre lo que me ha dado. Hago 1 entre ans, me queda 23,15.
16 ohmios, ¿vale? Es decir, que he calculado la resistencia ya que estaría en serie con la R1. Va a tener la R1 de 40, R1 y la R equivalente que acabo de calcular, que es R2, 3, 4, 5, que son 23,16 ohmios. No, así, ¿vale? Entonces tengo aquí mi pila de 9 voltios. Este será mi circuito. Entonces, ¿cómo transformo esto en una sola resistencia? Pues sumándolas porque están en serie. Digo, resistencia equivalente va a ser igual a R1 más la R equivalente de la 2, 3, 4 y 5. 40 más 23,16, es decir, 63,16 ohmios. Ala, resistencia equivalente, ¿vale? Vale, pues esto sería el resultado. He pasado aquí, bueno. Vamos a borrarlo todo, que ya lo veis, y dejamos hueco. Vamos a decir que era 63, a ver, 16. 63,16, lo apuntamos por aquí. Vamos a decir resistencia equivalente igual a 63,16 ohmios. Bueno, ya lo tenemos. Vale, a ver, siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues tenemos que empezar a rellenar la tabla. ¿Por dónde empezamos? Pues nos preguntan la intensidad que pasa por 1. ¿Podemos saber la intensidad que pasa por la 1? Sí, porque, si os acordáis, tenemos un circuito ahora mismo en el que sabemos el voltaje total y sabemos la resistencia equivalente, que es la resistencia total del circuito. Por lo cual sabremos la intensidad que sale de la pila, ¿no? Sabremos la intensidad total. Entonces, la intensidad total es la que va a pasar por la resistencia 1. ¿Sí? Entonces, vamos a calcularle a la intensidad total. Intensidad, acordaos, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. El voltaje total del circuito son 9 voltios. Total. Esto es total y esto es equivalente, que también significa total, ¿vale? Entonces son 9 voltios dividido entre 40 ohmios. Perdón, 63,16. 63,16 ohmios. Cojo la calculadora y hago 9 entre 63,16 y me queda 0,42 amperios, es decir, lo que va a salir de la pila, 142 miliamperios. ¿Vale? Acordaos que mili es 10 a la menos 3, es lo mismo. 10 a la menos 3 amperios. Vale, entonces, ya sabemos la intensidad que pasa por la resistencia 1, podemos rellenar algo ya. Ponemos aquí 142, como me dicen en miliamperios, pues está, miliamperios. Me mandan aquí miliamperios. Relleno. Venga, va, ¿qué más cosas necesitas saber? Pues podría saber, se me ocurre directamente por la tensión, la V1, que me viene bien. La necesito saber ahora por una cosa, pero vamos a intentar ver, vamos a pensar si yo podría calcularla. Vale, vamos a poner la fórmula. Acordaos de la fórmula que me dice V igual a I por R. Queremos calcular la 1, así que queremos poner el voltaje 1, será igual a la intensidad que pasa por 1 por la resistencia 1. ¿Sé yo cuál es la intensidad que pasa por la 1? Sí, hemos dicho que es la total, la que sale de la pila. Entonces, eso eran 0,142 amperios. ¿Sé cuánto vale la resistencia? Sí, 40 ohmios. Aquí lo pone. Pues 0,142 por 40 ohmios me queda 5,7 voltios. Pues una cosa que he calculado. 5,7 voltios. Fácil. Bueno, pues acordaos de una cosa. Ahora necesitamos saber y pensar, con los datos que tenemos, cómo podemos empezar a resolver el circuito
la parte de la derecha, que aparentemente es lo que nos resulta más complicado, ¿no? Vamos a ver que no, pero no es tan complicado. Simplemente, pero necesitamos pensar. Tenemos un dato importante, que es el de la tensión que cae en la resistencia 1. Entonces, daos cuenta. Decíamos que en la suma de tensiones que se consume en la resistencia tiene que ser igual a la tensión de la pila. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la pila da 9 voltios, del positivo al negativo, por cualquiera de los caminos que cojamos, se tienen que consumir los 9 voltios. Es decir, ¿a qué se traduce esto? Que si yo tengo mi pila aquí del positivo al negativo 9 voltios, aquí tengo mi resistencia, donde sé que se consumen 5,7 voltios. Y luego aquí tengo el punto A, ¿vale? Y el punto B, al que se puede llegar por aquí o por el otro camino, no lo dibujo, ¿vale? Pues lo que sé es que si esto aporta 9 voltios, y esto consume 5,7 voltios, pues que en esta parte de aquí, entre A y B, como aquí sabemos que aquí hay 0 voltios, es decir, aquí en B también va a haber 0 voltios, ¿vale? No hay ningún elemento que consuma tensión entre el negativo y esto. Entonces quiere decir que aquí ya tengo que tener los 0 voltios, en la B, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que 9 menos ans, que aquí, en esta parte, entre A y B, la tensión entre A y B van a ser 3,3 voltios. Es decir, que la tensión a la que está sometida R2 son 3,3 voltios y el lado de la derecha también va a tener una tensión entre todos estos elementos, resistencias que tengo ahí, tienen 3,3 voltios para apañárselas para que por ahí pueda pasar la intensidad, ¿vale? Es decir, que ya sé que la tensión entre A y B son 3,3 voltios, pues ahora yo ya puedo seguir resolviendo, vais a ver. Tensión entre A y B son 3,3 voltios. Es decir, que yo ya sé, puedo calcular la intensidad que va a pasar por la R2. Vamos a verlo. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia, ¿no? La tensión a la que está sometida la resistencia 2, la que haya tensión, es decir, la tensión que va a consumir la resistencia 2, va a ser la tensión entre A y B, ¿no? Y la resistencia 2 sabemos lo que vale, intensidad 2, entonces sustituimos aquí 3,3 voltios y dividimos entre 40 ohmios, hacemos 3,3 entre 40 y me queda 0,08, vamos a poner 3, vamos a redondear, amperios, ¿vale? Es decir, 83 miliamperios. Entonces vamos a poner que la intensidad que va por la R2 son 83 miliamperios. Vamos a poner un poco mejor. Vamos a poner miliamperios, 83 miliamperios. Vale, puedo calcular ya la tensión de la que consume, bueno, ya lo sé, la tensión que consume la R2, lo estamos diciendo, la tensión que consume la R2 es VB, ¿vale? Entonces la tensión V2 coincide con 3,3 voltios. Ahora, una cosa más que sabemos, ¿vale? Ahora nos tenemos que meter con la parte de aquí. Así que voy a borrar y ahora seguimos. Bueno, ya lo tenemos todo dispuesto, así que seguimos. Vamos a pensar dónde estábamos. Ahora mismo necesitamos saber la intensidad que va por aquí. La intensidad que está entrando a la rama de la derecha. Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué intensidad pasa por ahí? Bueno, sabemos la tensión que hay entre A y B, ¿no? Entonces, sabemos la tensión que va a haber en todo el circuito, en toda esa parte en toda esa rama. Si lo pensáis, sabemos que vamos a dibujarlo.
entre aquí y aquí tenemos A y B. Hemos dicho que podíamos simplificar este circuito para que esta fuera una resistencia 345, le hemos dicho aquí de 55 ohmios, ¿no? Y sabemos que entre A y B, tensión entre A y B, ¿vale? Es, a ver que se borra, es de 3,3 voltios. Vale, pues si hacemos esta cuenta, sabemos que la resistencia de 55 ohmios, que es la equivalente, consume una tensión de 3,3. Entonces, si yo digo que la intensidad es voltaje entre resistencia, es decir, 3,3 voltios entre 55 ohmios, si yo hago esta operación, 3,3 entre 55, calculo 0,06 amperios, ¿vale? Es decir, lo que me está diciendo es que por esta parte del circuito, entrarían pues estos 60 miliamperios. ¿Sí? Es decir, tiene sentido, ¿no? Estábamos diciendo, vamos a verlo esto, lo vamos a estudiar el próximo día, pero tiene toda la lógica que como decíamos que los electrones no desaparecen, sino que se tienen que repartir por un camino o por otro. Si aquí entraban 142 miliamperios, pues por aquí hemos dicho que vienen 83, hemos redondeado, por eso no cuadra exacto, ¿vale? Serían, y por aquí vendrían 60. Bueno, 143, 142. Esto es el próximo, pues le vamos a poner 143 y así nos cuadra mejor con los redondeos. 143 miliamperios, ¿vale? ¿Veis, no? O sea, se reparten 83 por esta línea y 60 por aquí. Así que cuadra perfecto. Ya sabemos la intensidad que pasa, por ejemplo, pues vamos a ver la intensidad que pasa por la R5, porque por la R5 va a pasar toda la intensidad que viene por esta línea. Entonces ya, fíjate, podemos directamente poner que la intensidad que pasa por la 5 son 60 miliamperios. Muy bien. Incluso podríamos calcular la caída de tensión en 5, ¿no? A ver, vamos a borrar esto. Por ir a lo rápido, a lo que ya podemos calcular. Fácil. Caída de tensión en 5. Lo que consume la resistencia 5. ¿Vale? A ver, lo que consume la resistencia 5. Va a ser, pues, intensidad, que es la intensidad que pasa por esa rama, que la podemos llamar la intensidad 345, ¿no? Por la resistencia 5. Hemos dicho que eran 0,06 amperios por 40 ohmios, pues 0,06 por 40 son 2,4 voltios. 2,4 voltios. Pues muy bien. Mira, fijaos, si sabíamos que la tensión entre A y B iba a ser la tensión que se consumiera aquí más la tensión que se consuma aquí, pues sabemos que la tensión vamos a poner 2, perdón, tensión 3 en paralelo con 4. Como están en paralelo van a tener la misma, van a consumir la misma. Más la tensión en R5 tiene que ser igual, bueno, se tiene que cumplir esta igualdad, ¿no? Sabemos que esto eran 3,3 voltios, no sabemos todavía cuánto es la VR34, pero sabemos lo que es VR5, entonces estos son 2,4 voltios. Si hacemos aquí la operación, restamos y nos queda que 3,3 menos 2,4 nos queda 0,9, ¿no? Entonces sabemos que aquí en la VR esta de la 3 en paralelo con 4 se tiene que consumir 0,9 voltios, ¿vale? Entonces podríamos ya incluso ponerlo aquí directamente, 0,9 voltios, 0,9 voltios, ¿vale? Y podríamos calcular incluso la intensidad, vamos a calcular, pero podríamos no hacerlo,
por una cosa muy evidente, que si habéis estado listos y habéis estado un poco hábiles, lo vais a ver. Si os dais cuenta, las dos resistencias, a ver, vamos a borrar esto, la resistencia 3 es de 30 ohmios y la resistencia 4 es de 30 ohmios también. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se intenten dividir por aquí los electrones les va a costar lo mismo ir por un lado que por el otro. Si les cuesta lo mismo ir por un lado que por el otro, significa que se van a repartir por la mitad, ¿vale? Se van a repartir por la mitad. Es decir, que si tenemos 60 a la entrada, 60 miliamperios, aquí de entrada a esta malla, a este camino, pues se van a partir 30 y 30. Es decir, 30 miliamperios por un lado y 30 miliamperios por el otro. Ahora vamos a comprobarlo y tiene que ser cierto, ¿vale? Sabemos que la tensión entre este punto y este punto, que los vamos a llamar, como este eran A y B, pues este lo vamos a llamar C y D. Sabemos que la tensión entre C y D son 0,9 voltios, ¿no? Vale, pues entonces vamos a calcular la intensidad. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Como vamos a calcularla, por ejemplo, para la 3. Pues la intensidad de la resistencia 3 y voltaje de C, que hemos dicho, que sería el voltaje de la resistencia 3. 0,9 voltios dividido entre 30 ohmios. Yo divido 0,9 entre 30, me da 0,03 amperios, es decir, 30 miliamperios. No tiene, la otra operación es la misma, ¿vale? Porque la otra resistencia también es de 30. Entonces, efectivamente, hemos sido capaces de anticipar el resultado. Pues este sería el ejercicio 13.